Este curso se centra en la ilustración impresa del siglo XIX. Ahora bien, aunque esto es lo que estudiamos aquí, la cultura impresa no es una idea exclusiva de este siglo. Muy al contrario, podemos rastrear sus orígenes al invento de la imprenta en el siglo XV, pero evidentemente no podemos hablar en los siglos XV, XVI, XVII de una reproducción tecnológica masiva, de una clase media con poder adquisitivo o de una cultura popular en los mismos términos en que lo hacemos para el siglo XIX. Por esto, en lugar de hacer comparaciones, lo que nos interesa en esta píldora es reflexionar sobre los puntos que nos ayuden a comprender la ilustración gráfica del siglo XIX desde sus orígenes. Para ello vamos a centrarnos entonces en estos puntos, en la relación entre la innovación que supuso la imprenta y cambios conceptuales, en la transformación de redes de comunicación e intercambio, en el abaratamiento del libro como un paso previo a una cultura impresa de mayor alcance y, por último, veremos el papel de la imagen impresa. Y empezamos entonces con esta pregunta. ¿Qué fue la cultura impresa en la Europa precontemporánea? Podemos entenderla como las transformaciones que ejerció la expansión de la imprenta tanto en la vida pública como en la vida privada, en cómo las personas se relacionaban con lo sagrado en su ámbito privado, con el poder o con su propia comunidad. La imprenta fue también una solución práctica a un problema. Abarató la producción de libros producidos antes a mano y respondió al incremento de la demanda. No solo se fomentó la circulación y bajaron los costes, sino que también se ganó en tiempo. La estandarización de la reproducción de imágenes trajo consecuencias muy importantes en la difusión de modelos culturales en toda Europa. Y es importante que nos quedemos con una idea. Las consecuencias que trajo la imprenta trascienden el mero hecho de leer, la lectura. Entendemos cultura impresa entonces como un tejido de experiencias y actividades que ocurrieron con y alrededor de los textos e imágenes impresas. Y esta misma definición la podemos aplicar a casi cualquier periodo, incluyendo el siglo XIX. La reproducción de textos impulsó nuevas redes de comunicación, pero ¿podemos hablar de una revolución en las comunicaciones? Hubo cambios que favorecieron la homogeneidad y la comunicación, y el conocimiento, desde luego, se empezó a organizar mejor. Pero es necesario entender que este fue un proceso lento, irregular y con variaciones entre países y regiones. La influencia del manuscrito y la transmisión oral coexistieron con el libro impreso, no hubo una ruptura clara. Es hacia 1700 cuando apreciamos un cambio. Junto a un incremento en la alfabetización, podemos decir que los libros formaban ya parte de la vida cotidiana en los núcleos urbanos. Podían verse en la calle, en los puestos de libreros o en comercios. Y vemos aquí un ejemplo de un grabado de Abraham Bosch que representa la Galería de París, un espacio comercial, el más grande de París y un precedente a los grandes almacenes. Hubo entonces un paisaje comunicativo que trascendió la relación de librero y comprador. Hubo redes urbanas y transnacionales, a la vez que cambió la experiencia de lo local, o sea, de lo cercano. No podemos hablar de reproducción masiva en este periodo, pero sí podemos hablar de un abaratamiento de la impresión, un factor necesario para que las obras impresas tuviesen mayor alcance social. Y vamos a enumerar 5 cambios ocurridos entre 1475 y 1660 que fueron claves en esta transición hacia la impresión barata, como sostiene un historiador que se llama Joe Raymond. Y el primero de ellos sería el establecimiento de una industria comercial del libro, empujado por beneficios económicos. La expansión de la imprenta llevó al incremento de los lectores. Y además se desarrollaron redes de distribución más efectivas. Las obras impresas fueron utilizadas como propaganda y también fueron, por tanto, objeto de censura. Y esto es importante, ya que indica la creciente importancia del lector como público. La impresión era entonces una herramienta poderosa. En cuanto a las imágenes impresas, queremos destacar varios puntos. La cultura impresa fue una cultura de la imagen. Pronto se apreció el valor de las imágenes impresas como herramientas que podían acercar acontecimientos e ideas al lector. Pensemos igualmente
que los grabados eran hechos para tocarse, para ser vistos de cerca o recortarse. De esta forma se transformaban sus usos también a nivel individual y se le otorgaban otros valores y significados a la imagen. Y la imagen y el texto estaban ligadas la una a la otra, se potenciaban y se complementaban. La temática del grabado varió en función de los avances técnicos, el contexto y su finalidad. Durante los siglos XV y XVI hubo estampas históricas de monarcas, científicas, religiosas o lúdicas, como vemos aquí, por ejemplo, en estos jugadores de naipes. Y nos interesa destacar la transmisión y organización del conocimiento de forma visual. La expansión de la imprenta en los siglos XVII y XVIII contribuyó al aumento de imágenes dedicadas a la realeza con motivos propagandísticos. Son especialmente notables los planos y vistas de las ciudades, así como representaciones de fiesta, arquitectura efímera o noticias. Vemos aquí, entonces, la intención de documentar y transmitir información de forma visual, de un momento transitorio al que el lector de otra forma no tendría acceso. Y también es importante señalar que en el siglo XVIII hubo un interés en la representación de usos, costumbres y tipos, como vemos aquí. Un interés que continuó en el siglo XIX, algo que hemos visto en el módulo anterior. En resumen, podemos establecer múltiples nexos y puntos de unión que nos ayudan a comprender la cultura impresa de cualquier periodo.